Sí, bueno, y Vicente, es cierto, tenemos esta ley, que es del 2013, y que además intentaba dar respuesta al problema que tenemos con esto, porque, a ver, yo creo que un ejemplo claro es el del sector lácteo, ¿no? El sector lácteo, como decía una antigua ministra, se han alineado todos los astros y lo han hecho polvo a nivel europeo. Por un lado, las cuotas han desaparecido, con lo cual la producción ha aumentado. Sigue el embargo a Rusia, China ya no compra como compraba, con lo cual, bueno, hay una hiperproducción de leche y al final los precios no llegan a cubrir lo que cuesta. ¿Cuál es la tentación que existe? Pongamos precios mínimos. Claro, si no estuviéramos en la Unión Europea y modificábamos nuestras leyes, pues lo mismo era una solución. De hecho, los franceses han intentado hacer algo, no había gobierno, sino había organizaciones sindicales que luego lo han desmentido, porque claro, es que no puedes poner precios mínimos para la leche ni para ningún producto. Y efectivamente incumple el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el hecho de hacer una reserva de mercado para los productos franceses o españoles o lo que quieras. Y tampoco puedes poner un precio mínimo porque vulnera las leyes de la competencia, entre otras las nuestras. Claro, ¿qué es lo que se pretendió en el 2013? Bueno, hagamos una ley con una parte regulativa y una parte que fuera de autorregulación. Y la autorregulación por vía de códigos de buenas prácticas en donde todos los actores de la cadena alimentaria participaran, intentando incentivar de algún modo que efectivamente pues resuelvan los conflictos a través de ahí. Hay un registro en donde las partes que se registren allí tendrán sus preferencias respecto a ayudas hechas por el Ministerio de Agricultura, etcétera, pero todo el mundo tenemos que poner en valor los productos porque efectivamente al final no puedes lesionar al consumidor, ni al productor, ni a los distribuidores, etcétera. Ese acuerdo entre las partes es lo que nos permite de algún modo el poder llegar en un entorno regulado como está la Unión Europea, en donde la competencia tiene que ser libre, mercado único, etcétera, etcétera, y todo este tipo de trabas que hay, que en teoría se supone que mejora el mercado, pues hace que algunas partes pues queden ahí un poco desprotegidas. Esa ley lo que permite es que existan los contratos antes de la presentación del producto y que se eviten prácticas abusivas para que cuando uno firma un contrato, que no te lo puedan modificar por decisión de una de las partes, ¿no? Creo que hemos mejorado, creo que hay que seguir trabajando en esa línea y debería, en ese sentido, proteger a todas las partes incluidas en la cadena alimentaria. Bueno, este punto de regulación de mercados y control de precios, la verdad es que nosotros queremos recuperar los instrumentos de políticas de regulación de mercados que eviten, como decía Vicente, la volatilidad de los precios actuales, y haremos una defensa a ultranza del mantenimiento de una PAC fuerte que mantenga los principios inspiradores de abastecimiento de alimentos seguros y de calidad, desarrollo rural, empleo, etcétera. También queremos aprobar un plan estratégico de la agricultura ecológica para el consumo de esos productos y abordar su internalización. Como he dicho antes, queremos apoyar los circuitos cortos de producción y consumo y que se adapten a las normativas higiénico-sanitarias europeas al modelo de pequeña explotación. Y desde el Partido Socialista también queremos vigilar los contratos de compra y venta en el campo para precios más rentables para el agricultor, el fomento del cooperativismo, que lo he dicho antes, creo que el cooperativismo tenemos que defenderlo y apoyarlo cada día más, porque un agricultor en una cooperativa siempre saca más beneficio, o por lo menos la intención es que obtenga más beneficio de su rendimiento en el campo que el que va solo. Por eso desde el Partido Socialista tenemos claro una cosa, que es el apoyo a la agricultura mediterránea y a la agricultura ecológica y el fomento del cooperativismo para lograr unos precios más justos y más estables para el que de verdad trabaja la tierra, que es el agricultor. Sí, pues de una forma rápida.
La llei del 2013 me l'havia notat així perquè és de veritat. Va costar molt a plegar a tindre esta llei, moltíssim, però és una llei no inacabada, com poc més o menys estaves tu explicant, però sí que és una llei que té que estar revisada, perquè la llei no s'adapta concretament a les necessitats que en aquests moments se tenen en referència a l'agricultura, als productes, a la venda, a la comercialització, a la compra, a la quantitat de productes que sobren, com es tenim que dirigir, què és el que podem fer. Es té que tornar a revisar. I revisar-la no significa que no se vulga la llei, sinó simplement adaptar-la millor a aquestes necessitats. Bé, nosaltres apostem moltíssim per al cooperativisme perquè tenim minifundi. I tot i que creguem que en un moment determinat és convenient ixe minifundi convertir-lo en algo més latifundista, però que cada un tinga la seva parcel·la, per a poder-lo treballar d'eixa forma, considerem que el cooperativisme és fonamental. I en el cooperativisme valencià existeix una llei que ho regula, com tenen que ser les cooperatives, que no serveix absolutament per a res. Perquè han fet d'una llei, o es va fer d'una llei cooperativista, es va fer algo que semblava que fora un sector privat, i la cooperativa no és un sector privat. La cooperativa té molt que aportar, assegura a aquella gent que té poqueta terra el que és la compra, la venda dels seus productes, i nosaltres estem a favor, com no, d'aquest cooperativisme que ens dona categoria al mercat que tenim de proximitat, que són les coses que fem al voltant nostre, les coses que es produeixen a la terra al País Valencià. Bueno, la verdad es que el tema es amplio, ¿no? Pero es que volvemos a lo del cumplimiento de la ley. Que se está comprando debajo de coste, pues eso tiene un nombre, se llama dumping y es una infracción de la ley de competencia desleal. No se aplica la ley. ¿Qué hacemos? Creamos otra ley. Una ley que es la ley de fomento de la cadena alimentaria, de defensa de la calidad alimentaria, y otra vez palabras huecas. ¿Por qué? Porque te dicen, no, hemos creado un registro de contratos. Bien, te dicen lo que tiene que tener el contrato, y el contrato te dice, no, tiene que indicar el precio, las condiciones de pago, etcétera, ¿no? Pero no te dice qué condiciones tiene que haber. A mí me hace gracia porque, procediendo de otros, incluso a otros ámbitos del derecho donde hay sectores débiles, por ejemplo, la protección de los consumidores, la propia ley regula determinadas condiciones, las establece. Esto es derecho mínimo. Pues quizá habría que hacer esto en el ámbito agrario. No establecer un registro de contratos, sino establecer unas cláusulas mínimas de obligado cumplimiento. Establecer, porque el Ministerio tiene los datos, esos precios mínimos de costes, como se hace, por ejemplo, en el sector energético, para decir que menos de eso, pues no digo que sea directamente dumping, pero sospechoso de dumping sí, y por tanto que cualquier productor que reciba una oferta por sus productos por ese precio inferior pueda denunciarlo sin necesidad a lo mejor de dar el nombre, porque claro, luego resulta que si el productor denuncia ante el Ministerio de Agricultura o la Consellería correspondiente, que denuncie a Carrefour, a Mercadona, a la campaña siguiente me parece que no le van a hacer ninguna oferta. Volvemos otra vez que es un problema de cumplimiento de la ley, y existen las propias normas que regulan la competencia que permitirían perseguir todas estas conductas. Pero es que uno de los mecanismos para defender el precio es el redimensionamiento de las empresas agrarias, porque cuando son pequeños no tienen posibilidad de negociar. Y no solo se consigue con el cooperativismo, el redimensionamiento se consigue también con las concentraciones parcelarias, otra de las leyes que vienen existiendo en el mundo agrario desde el año 1963 y que menos se aplica en España. Y la concentración parcelaria gratis. Y no se hace. No, lo paga el Estado. Y no se hace. Y eso permitiría redimensionar los campos para que los agricultores, las cooperativas o las empresas que se dedican al sector agrario puedan tener explotaciones adecuadas, puedan unirse y establecer, ser un agente,
yo no digo que sea el tú a tú respecto a grandes distribuidoras, pero que tengan capacidad suficiente para negociar. Porque uno de los problemas que tiene el sector agrario es la atomización. Y lo que nosotros apostamos, como otro de los mecanismos, aparte del cumplimiento de la ley, es la unión de empresas agrarias, la creación de una empresa agraria media, que es fundamental para conseguir un adecuado precio. Moltes gràcies. Abans de passar al torn de preguntes, anem deixant un espai de 3 minuts a cada un dels ponents perquè puga rematar el que ell consideri oportú al voltant de les línies de debat que hem establert. Moltes gràcies. Antonio. Bueno, a ver, yo quería aclarar un punto, José Luis, que igual no me he expresado bien con el tema de los transgénicos. Yo no he dicho que Europa tenga que, o sí lo he dicho, quiero debatirlo. Que Europa tiene que tomar la solución la tenemos que tomar entre los países que somos miembros de la Unión Europea y, por supuesto, el Gobierno de Europa. Pero mientras tanto, pues yo apuesto, o el Partido Socialista apostamos por un país libre de transgénicos, de momento. Luego ya veremos, cuando nos den más información o tengamos más información, pues ya se verá. Respecto al día de hoy, bueno, pues como veréis no soy ningún experto en agricultura, creo que eso queda denotado, pero sí que quiero trasladar el mensaje del Partido Socialista en este aspecto, que es uno de los que más futuro tiene en cuanto a la economía en los próximos años, el sector de la agricultura y el sector de la industria agroalimentaria, y que es verdad que hasta ahora pues siempre ha sido, vuelvo a repetir, el patito feo o el hermano feo de la economía, tanto en este país como en la Unión Europea, por supuesto, y a nivel autonómico y en cualquier nivel. Y eso queremos cambiarlo y potenciarlo desde el mundo rural, con políticas para que el desarrollo rural de verdad siga el camino que debe de seguir, que los pueblos pequeños o del mundo rural no desaparezcan, y para eso tenemos que ubicar a los habitantes allí, no se tienen que ir, no se puede despoblar como se están despoblando todas esas zonas, y para eso esas zonas que son agrarias, prácticamente el 90% de su economía viene por parte de la agricultura, tenemos que potenciarla. Y aparte de eso, pues tenemos que potenciar con el cooperativismo, tenemos que potenciar con una agricultura y una ganadería ecológica, para que seamos respetuosos con el medio ambiente, que cada vez lo tenemos peor, y que con todo eso conlleve a que se mejore la situación económica del agricultor y que obtenga muchos más recursos por su trabajo, y ponerlo en valor de una vez por todas en este mundo, en este siglo XXI, que todos sabemos que hasta ahora no ha sido así. Muchas gracias. Dolors. Bueno, así de lo que se trataba, estos 4 eixos que ens han presentat l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica, és ni més ni menys els 4 eixos que jo havia començat a exposar quan no tocava. Però tot això és un programa electoral, efectivament, i és un programa de desenvolupament que ni en 3 minuts ni en 1 hora, cadascun dels que estem ací, podríem donar-li finalitat, perquè n'hi hauria sempre més, sempre algo que rectificar i algo que reconduir per poder avançar en un programa millor d'allò més millor. Però no solament el programa és important, sinó les persones i els especialistes. I els especialistes, els que millor entenen d'això, són les organitzacions agràries. Els que millor poden dir-nos què és el que passa i que sempre, malauradament, no es compta amb ells. Jo volia fer-li una aclaració a José Luis Chorro. A veure, has començat molt fort dient, i a mi me pareix mal el que diu Dolors Pérez de que està en contra dels transgènics. A mi me sembla que no m'has acabat de sentir la frase. Has dit, jolines, que bo, ara veuràs com és. Doncs no, la frase completa que jo he dit és que no estem a favor del tema, i dic,
el principi de precaució que regeix en els estats membres de la Unió Europea. No qualsevol tipus de transgènics. I per a que això s'adapte, primer ho tindràs que prohibir. I necessites un temps de prohibició per a poder aplicar les coses i els estudis adequadament a allò que creguem correcte, perquè al mateix temps estem dient els productes transgènics, tots aquells que no li facin mal al ser humà. Estem dient-ho, i també estem dient els productes transgènics que no li facin mal al bestiar. Per què? Perquè nosaltres mengem bèsties. Mengem porc, mengem, porc cerdo, mengem cavall, mengem ternera, claro, mengem corder, i tot això es té que regular. Molt bé. Després jo tornaria a incidir, tinc temps? 43 minuts fora, jo continuo... A mi segon! 43 segons. Bueno, pues res, jo m'esperaria que feu preguntes concretes. Probablement quedaria millor la cosa. Gràcies. Bueno, para ser Unión Progreso y Democracia, un partido, ¿no?, que parece que no le dan a las encuestas, todo el mundo me contesta. Esto está bien, ¿no? Eso es que incitamos al debate. Es verdad, todo el mundo se ha referido a manifestaciones que hemos hecho. Simplemente recordaros que estas elecciones no son solo elecciones al Congreso, también son elecciones al Senado, con lo cual tenéis dos papeletas y no van vinculadas, podéis votar cosas diferentes en cada una de ellas. Lo digo porque como los que vamos al Senado casi nunca tenemos la opción de hacer propaganda electoral, pues mira, la hago ahora. Entonces, y bueno, aprovecho también, tenemos otra compañera del Senado. Comentarios un poco generales. En relación con los transgénicos, porque como es un tema que creo que os interesa bastante, yo llamo a César Alierta, al presidente de Telefónica, y le digo, mire, es que no tenemos muy claro que los teléfonos móviles causen daños a la salud y al cerebro. ¿Los prohibimos? ¿O hacemos un debate serio? ¿Vale? Es que eso es lo que hay que hacer. Y ya está bien de talibanismos en muchos debates. Creo que es hora de cambiar un poco ese chip. Claro, está muy bien, ahora Compromís, Podemos y el PSOE dice no, hasta que Europa no tome una decisión, hasta que Europa no tome una decisión han pasado 50 años, con lo cual no tenemos desarrollo en los transgénicos bajo ningún concepto. Pero resulta que nosotros sí comemos productos transgénicos. O es que resulta que las vacas en Argentina o en Marruecos, no sé si son esos países, en el país X no se alimentan mediante piensos transgénicos. O alguien me ha hecho el gesto aquí. E incluso en España han consumido transgénicos. ¿Qué pasa? Que entonces el alimento me lo como yo, pero mi estómago es tan inteligente que quita la molécula transgénica, o como se llame, y el resto lo tramita. Miren, no. Debates serios, por favor. Y de una vez por todas, obviamente, control. Como con los teléfonos móviles, control. No es tan complicado. Los principios básicos, no sé cuánto me queda. 50 segundos. Vale. Nuestro eslogan de campaña es Más España. Y Más España quiere decir mucho en agricultura. Porque Más España significa más unión, más progreso, más democracia. Más unión porque es necesaria una unidad de mercado real en el ámbito agrario. Coordinar todas las políticas y legislaciones y armonizarlas en el ámbito agrario para que no sea imposible transportar o vender o distribuir alimentos de una comunidad a otra. Más progreso significa redimensionar las empresas agrarias, establecer estrategias para fomentar la concentración parcelaria y el cooperativismo agrario, no solo a través de subvenciones, sino a través de campañas de concienciación. Más progreso significa más España en el ámbito agrario. Hay sectores compatibles, el transgénico y el ecológico, los dos necesitan políticas especiales, y más democracia, termino ya, implica obviamente modificar la ley de representación de las asociaciones agrarias para fomentar la participación de los implicados en el sector. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. A ver, miren, yo cloné el equipo, el primer toro de lidia del mundo. No queríamos hacer un toro clonado, lo que queríamos era intentar empezar la primera fase de crear órganos humanos en animales. La ley lo prohíbe hoy, porque tienes que modificar el embrión o crear determinados genes, etcétera, etcétera. Bien, quiero decir con eso que la biotecnología está para hacer avanzar al ser humano.
Y por lo tanto la aplicación en la agricultura en concreto y en la ganadería está para solucionar muchos problemas que probablemente de otra forma no se pueden solucionar. Hay, creo, errores de planteamiento como pensar que un producto transgénico que necesita menos abonos, que necesita menos insecticidas es malo para el ser humano. Yo creo que es contrario a eso, o que necesita menos agua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aprovechar todos aquellos recursos que tenemos para seguir avanzando. Eso sí, como decía Dolos también, asegurando que no tiene, y eso ya se encarga la Autoridad Europea, problemas de salud o problemas medioambientales. Número 1. Número 2, Pacto Nacional del Agua. Yo creo que es importante lo que tenemos, compartirlo, asegurar el abastecimiento para uso humano, consumo, también riego, etcétera, incluso si me apuro hasta industrial. Aparte de poder reciclar el agua, etcétera. Hay que seguir haciendo un gran esfuerzo inversor en infraestructuras para aprovechar todos esos recursos. En seguridad alimentaria, el impulso a la actividad económica del sector agroalimentario, como ya he dicho, mayor liderazgo de España en la Unión Europea, mayor capacidad científica para responder a las alertas y mejor coordinación entre las instituciones nacionales, internacionales y dentro de España autonómicas. Y finalmente, yo creo que la ley, la del 2013, ha sido útil y para determinado tipo de regulación que era necesaria en el sector de cadena alimentaria, y hay que promover la autorregulación para que, bueno, de algún modo todos nos comprometamos a introducir ese equilibrio necesario que hay en la producción, distribución y finalmente consumo.